¿Cómo puedes saber si tu estrategia funcionó en el pasado? ¿Cómo puedes saber si tu estrategia realmente puede batir al mercado? La respuesta está en el backtesting. ¿Quieres saber en qué consiste y cómo hacer uno? Empezamos. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo para Secretos del Mercado. Para los que lleguéis nuevos al canal, mi nombre es Emilio Berciano, soy swing trader en acciones americanas y hoy vamos a tratar un tema tan importante como es el backtesting. Un backtesting es algo imprescindible, algo que todo trader debe como mínimo conocer y saber de su importancia, y por eso hoy le vamos a dedicar bastante tiempo a este tema y a entender exactamente de qué se trata, por qué es importante y cómo podemos hacerlo. Bien, lo primero de todo, empezamos por lo más básico y es ¿qué es un backtesting? Un backtesting es el proceso en el cual observamos qué resultados hubiese dado en el pasado una estrategia de trading. Puede ser una estrategia de trading o simplemente puede ser un tipo de entrada que nos acabamos de inventar, nos apetece ver qué hubiese ocurrido en el pasado, tanto para compras como para ventas, y esto nos arrojará una serie de resultados, de stop loss, de profit, de ganancias, de pérdidas, de lo que sea, además de otro tipo de datos que nosotros luego tendremos que interpretar, tendremos que masticar y entender por qué ha ocurrido eso, si va a volver a ocurrir, por qué en unos años pasó una cosa y por qué pasó otra. Básicamente, un backtesting es tirar al pasado y ver lo que hubiese hecho una estrategia. La descripción visual, que para mí es mejor incluso que la que acabo de dar, de un backtesting es esta que veis aquí. Sería la curva azul, que es una estrategia que he puesto aquí de ejemplo y que bate al mercado, en este caso, en los últimos 20 años, y lo que he hecho ha sido reproducir qué hubiese ocurrido si yo hubiese aplicado esos parámetros que he indicado, esas condiciones de entrada, esas condiciones de salida, ese position sizing, esa posición en el mercado, es decir, cuántas acciones voy a comprar de cada activo, etcétera, etcétera. Y al final esto es lo que nos ha arrojado el backtesting, la curva azul, básicamente. Empezamos en unos 10.000 dólares y hubiésemos acabado unos 60 y pico mil, no os recuerdo el número exacto. Un backtesting a mí me gusta también definirlo como un screener, que ya hemos visto alguno aquí en el canal, sobre todo en la plataforma Finviz. Te animo a que si no has visto esos vídeos que le eches un ojo para que sepas más o menos de qué estamos hablando. Y pues eso, yo lo defino como un backtesting a un screener lanzado al pasado. Imagina que haces un screener hoy y lo lanzas ayer, antes de ayer, la semana pasada y así sucesivamente en los últimos años, en los últimos meses, y eso te hubiese dado unos resultados, ¿no? O sea, que te aparezca ese screener, luego por supuesto hay que darle cuántas acciones compras, etcétera, eso es otra parte, pero lo que es las reglas de la estrategia al final son las mismas que tú definirías en un screener, por ejemplo. Luego también habría que ver la salida, eso es un parámetro que no tiene el screener y que sí tiene el backtesting, pero para que más o menos se entienda a los que venís de los screeners, los que ya conocéis cómo hacer un screener, sobre todo en la plataforma Finviz. Algo también que tengo que indicar, que es súper importante con respecto a los backtesting antes de seguir, es que los resultados pasados de un backtesting no nos van a asegurar nunca resultados futuros. Es verdad que existen técnicas de robustez, técnicas a la hora de crear el propio backtesting, en las cuales vamos a acercarnos mucho más a la realidad y en las cuales vamos a tener una alta probabilidad de que ese backtesting pasado luego funcione en el futuro. Pero no tiene por qué ser así. Nunca tendremos un 100% de probabilidad de que exactamente esas condiciones pasadas se vayan a replicar en el futuro. Recordad que el mercado está en continuo cambio, que las condiciones que se cumplían hace 30 años no todas se cumplen a día de hoy, algunas sí, otras no, y nunca sabremos si esas condiciones que antes funcionaban luego van a funcionar y al revés. A lo mejor condiciones que antes no funcionaban en un futuro sí que acaban de funcionando. Así que esto también es una ventaja
es una desventaja, pero a la vez puede suponer una ventaja porque pueden surgir nuevas estrategias conforme va pasando el tiempo. Bien, ¿cómo vamos a hacer un backtesting? ¿Cómo podemos, como traders, llevar a cabo un backtesting? Bueno, pues tenemos dos maneras. La primera de ellas es un backtesting manual. La ventaja, la única ventaja que realmente yo le veo a hacer un backtesting manualmente, que al final sería pues cogerte un Excel o una hoja de cálculo o algo similar y empezar a picar y poner todas tus teóricas o operaciones y ver qué hubiese ocurrido. Pues la única ventaja que le veo yo a esto es que vas a conocer bastante mejor la estrategia porque vas a estar ahí picando celda por celda y inevitablemente pues vas a conocer mucho mejor cómo funciona cada trade en sí. Las desventajas, pues muchas. Lo primero, que es un proceso muy lento, súper lento. Imaginar estar pues, los 20 años que acabamos de ver poniéndolos a mano y no solo en una acción, sino que la estrategia que os he enseñado es todas las acciones, es para todas las acciones del S&P 500. Entonces, tendrías que ver en las 500 acciones de cada momento del S&P 500 cuáles cumplieron las condiciones, cuál tienes que meter en cartera, cuál no, luego salir. Es decir, es un proceso súper lento si queremos hacerlo manualmente. Luego tenemos la posibilidad, al ser un proceso manual, de equivocarnos, una muy alta posibilidad de equivocarnos y esto es un coste que no merece la pena asumir, la verdad. Y luego que tendremos periodos mucho más cortos. ¿Por qué? Porque ¿quién va a hacer 20 años de backtesting? Al final, seamos realistas, si hacemos un backtesting manual, vamos a llegar a un año, 2 años, 3 años, 5 años como mucho, me imagino, para los más valientes. Entonces, al final los periodos de tiempo no son realistas, sobre todo para estrategias a más medio y largo plazo. La otra opción es hacer un backtesting automático. La gráfica que os acabo de enseñar yo, es decir, los resultados que hemos visto por aquí, estos más o menos han tardado en generarse unos 5 segundos, para que os hagáis una idea. He puesto ahí 20 años en un minuto porque, pues no sé, a lo mejor tu ordenador puede ser que sea de menor capacidad, el ordenador de otra persona puede ser que sea un programa más lento, pero no creo que exceda más de un minuto el hecho de hacer un simple backtesting en una plataforma automática, para que veáis la diferencia. Luego, podemos hacerlo en múltiples activos a la vez. El mismo backtesting aplicado a muchos activos a golpe de clic y se hace con la misma estrategia en diferentes activos. Luego, la posibilidad de optimizar. Esto es verdad que no lo tienen todas las plataformas, solo algunas, pero muchas de ellas incluyen la posibilidad de ir optimizando tanto el stop loss como el take profit, ver cómo hubiese ido con un stop loss o con otro take profit esa operación y ya no solo eso, sino también los parámetros, las medias, los RSIs, es decir, en definitiva, los indicadores y otro tipo de reglas que nosotros pongamos en nuestra estrategia se pueden optimizar. Lo malo de hacer un backtesting automático, pues que la mayoría de ellos, no todos, pero la mayoría de plataformas, la mayoría de software, sobre todo los mejores, son de pago. Es decir, vamos a tener que sacar la billetera, sacar la tarjeta y pagar. Es verdad que no son excesivamente caros. Si tienes un trabajo, si tienes un ingreso recurrente, hay de todo tipo, desde 15 euros al mes hasta 50 euros al mes. Hay un abanico bastante grande. Luego hay algunos que pagas de por vida y ya no tienes que pagar más, a lo mejor 500, 1000 euros. Hay muchísimo software, ¿de acuerdo? Ya entraremos en eso otro día, pero con lo que quiero que te quedes es que los mejores son de pago, aunque merece la pena realmente pagar por algunos de ellos. Vamos ahora a ver qué necesitas para hacer un backtesting, pero antes quiero daros las gracias a todos esos suscriptores que estáis ahí apoyando el canal, porque ya hemos llegado a 1500 suscriptores. ¿Quién lo iba a decir? No me lo creo ni yo, la verdad, que hayamos llegado tan pronto a 1500 suscriptores. Así que muchísimas gracias de verdad a todos vosotros, a todos esos traders que estáis ahí, que lo sé, detrás de la pantalla, comentando, dejando vuestros likes, suscribiéndoos cada vez que os gusta
un nuevo vídeo, así que muchas gracias, espero que sigamos creciendo. Mientras sigamos creciendo, yo seguiré haciendo vídeos, así que muchísimas gracias de verdad. Ahora sí, ¿qué necesitas para hacer un backtesting? Bien, pues lo primero que necesitas son datos históricos. Estos datos históricos, la mayoría de plataformas que he dicho anteriormente los proporcionan. Si no, pues te puedes ir a alguna base de datos como Webull, como Investing, como TradingView y alguna más que ahora mismo no se me ocurre, como Yahoo quizá, y recoger todos esos datos para luego tú poder hacer ese backtesting. Como digo, esto es sobre todo en el caso de que sea un backtesting manual. En algunas plataformas tú necesitarás recoger esos datos de alguna de estas plataformas, otras ya llevan esos datos incorporados. Es importante que estos datos sean correctos, que no haya datos perdidos, por decirlo de alguna manera, que todos estén bien, que sean precisos, porque si no luego nuestro backtesting va a salir diferente a lo que realmente hubiese pasado. Así que el tema de los datos es bastante delicado, a veces es un poco complejo, pero lo que sí que es seguro es importantísimo. Lo segundo que necesitas para hacer un backtesting, por supuesto, es una estrategia. Si no tienes una estrategia, aunque sea una idea inicial, un boceto, algo que se te ocurra, pues no vas a hacer backtesting. Esto creo que tiene sentido, ¿no? ¿Para qué vas a necesitar hacer un backtesting si no tienes estrategia? Al final, lo primero es la estrategia y luego el backtesting. Esto al final te permite el tema del backtesting, pues probar diferentes tipos de estrategias. Esto no es solo para hacerlo una vez, así que como mínimo vas a necesitar una estrategia. Y luego un software. Como ya he dicho, este software es opcional, no hace falta a lo mejor que sea de pago, pero en la mayoría de ocasiones yo sí que recomiendo, aunque sea gratuito, que utilicéis un software para hacer un backtesting, porque si no vais a perder muchísimo tiempo y es mejor dedicar ese tiempo a otro tipo de cosas como buscar estrategias, leer libros, formaros, ver vídeos como este, antes que estar haciendo un backtesting uno por uno, más que nada porque lo vais a aborrecer. Bien, siguiente. ¿Qué podemos analizar en un backtesting? ¿Qué cosas vamos a sacar de un backtesting para luego saber si esa estrategia es buena, es mala, es regular? Bien, pues lo primero, como hemos visto, la curva de capital. Esto es algo visual, no es numérico, pero nos dice mucho, nos dice cómo se mueve nuestra estrategia a lo largo del tiempo, si tiene grandes caídas, si tiene una subida de repente. Por ejemplo, en esta que veis aquí, en el año 2020-2021 tiene una gran subida de repente porque tuvo un mercado súper alcista. Esta es una estrategia tendencial, por tanto aprovechó súper bien esa tendencia del mercado. Y luego tuvo años, por ejemplo, como entre 2007 y 2012 aproximadamente, donde no le fue tan bien. Hubo años ahí en mitad de la crisis donde, aunque fue mejor que el mercado sería la línea naranja, no fue tan bien como a lo mejor en los últimos años. Y también vemos que está ahora mismo en drawdown, que desde los máximos esos de 2022 no ha dejado de caer, tuvo ahí una pequeña subida, pero todavía no ha terminado de recuperarse desde sus últimos máximos. Así que de aquí podemos sacar muchas cosas. Otra cosa que vamos a ver es el porcentaje de acierto, es decir, cuántas son ganadoras, cuántas son perdedoras. Esto, por supuesto, en sí no nos dice nada porque hay que ver cuánto ganamos y cuánto perdemos por trade. Pero bueno, es un dato importante a tener en cuenta, sobre todo para la gente que le gusta tener mucho profit, muchas ganadoras, aunque sean con poca ganancia. Es un dato interesante. Luego tendremos, por supuesto, el beneficio total, que en este caso, por ejemplo, ha sido de unos $61.000 en 20 años. Luego, la mayor racha perdedora, o lo que se suele decir como máximo drawdown, que ha sido de $5.300, por ejemplo, en este caso. Esto es un dato interesante porque nos habla del riesgo de la estrategia. No solo es ver el beneficio, también es ver cuánto beneficio con respecto a nuestro riesgo. Y al final esto es algo muy importante y que siempre tiene que estar súper relacionado. Y, por ejemplo, otro dato interesante podrían ser las ganancias por trade. Pues a lo mejor en esta estrategia, por ejemplo, que os he enseñado, pues tenemos un 1,3% de aumento en nuestra cartera por cada trade, ¿vale? Que no es lo mismo que por día, sino que
en cada trade que tengamos nosotros, pues 1,3% de media, por supuesto, en algunos perderemos, vamos a aumentar nuestra cartera. Y estos son solo algunos, al final hay muchos más, muchísimos más, no solo incluso los que estáis viendo aquí, sino bastantes más, que nos van a dar una serie de información sobre la estrategia para saber, lo primero, si es robusta, si va a funcionar en el futuro y si al final nos merece la pena operarla o no, si es rentable, si arriesga mucho, si arriesga poco, si ha funcionado siempre, etcétera, etcétera. Ahora tengo que hacer un parón porque te voy a decir que te suscribas a la newsletter. Estos son todo ventajas. El otro día, por ejemplo, di un swing tip, que es algo súper común que estoy haciendo últimamente en la newsletter, y es que cada semana os doy un consejo sobre mejorar vuestra operativa, sobre backtesting, sobre cómo analizar el mercado, y por ejemplo la semana pasada os hablé de qué criterios podéis tomar para decidir si entrar o no en una acción. Criterios que sí podéis tomar y criterios que no deberíais tomar. Esto es solo uno de los tantos consejos que he dado ya. Y como no quiero que os sigáis perdiendo estos consejos, todos aquellos que no estáis suscritos, es verdad que cada vez os suscribís más, pero todavía queda ahí gente que no se ha suscrito. Así que os recomiendo que os suscribáis porque, lo primero, la newsletter es gratuita. Lo segundo, vais a tener consejos como estos que no voy a repetir en ningún otro momento, sino que son consejos que simplemente doy en ese email y no se volverán a repetir. O sea que cuanto antes te suscribas, antes tendrás esos consejos y así no te los perderás. Y lo tercero, todas las novedades que haya, tanto en Secretos del Mercado como en la comunidad, cualquier cosa, estarás informado el primero. Si, por ejemplo, hacemos algún nuevo vídeo, si hacemos alguna nueva formación, que por ejemplo me la habéis pedido muchísimo, me habéis escrito sobre hacer una formación de swing trading, de cómo relacionarlo con el backtesting, de cómo generar estrategias, pues seríais los primeros en enteraros. Así que, importante, os lo dejo en la cajita de comentarios, en la primera y en la descripción del vídeo, suscribiros a la newsletter. Ahora sí, ¿qué ventajas tiene hacer un backtesting? Porque claro, estamos haciendo aquí un montón de cosas, pero no hemos dicho para qué sirve todo esto. Más o menos lo hemos visto, pero luego al final de todo, ¿qué vamos a ganar haciendo un backtesting? Bien, pues lo primero, vas a conocer mucho mejor tu estrategia. Imagina que estás operando una estrategia que realmente no es rentable. Pues en ese backtesting te vas a dar cuenta. Lo segundo, como ya digo, saber si una estrategia funciona. ¿Sabéis lo que hago yo cuando un gurú dice esta es mi estrategia y con esta gano tanto? Lo primero que hago es hacerle un backtesting, porque así sé si me está engañando o no. Lo tercero, mejorar tus estrategias. Si ya tienes una estrategia, con ese backtesting podrás detectar cuáles son sus puntos débiles y mejorarla muchísimo más. Esto es súper potente. No solo eso, sino que hay software que, como digo, pueden optimizar ciertos parámetros, ciertos stop loss, take profit, los indicadores que uséis para entrar y salir de la estrategia, y esto va a mejorar muchísimo vuestras estrategias. Lo cuarto, una mayor seguridad al operar. ¿Quién no se siente más seguro al ver que en el pasado su estrategia funcionó? Pues por supuesto todo el mundo. ¿Qué mínimo que ver que haya funcionado en el pasado para que luego tú puedas ver que eso puede funcionar en el futuro? Esto es súper obvio. Y lo último, saber qué hacer en cada momento. Si tú haces un backtesting o una estrategia donde dices que el stop loss está en 5%, el take profit está en un 10%, y estas son las reglas de entrada y de salida, no tienes que pensar más, simplemente tienes que replicar lo mismo que has hecho en tu backtesting y de esa manera ya sabes que vas a conseguir esos resultados. Así que es algo súper, súper potente. Y ahora te pregunto a ti, ¿qué opinas sobre los backtesting? ¿Te ha gustado el vídeo? ¿Te gustaría hacer un backtesting? ¿Has hecho ya alguna vez? Me gustaría que esto se convierta en un debate en los comentarios, que me digáis ahí vuestras impresiones, vuestra experiencia con respecto a los backtesting. Si no habéis hecho algún backtesting, también podéis decir por ahí qué dudas tenéis o qué inquietudes tenéis.
Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo, que lo hayáis disfrutado y muchas gracias. Un fuerte abrazo.